Las guerras médicas. La lucha por la libertad griega. A finales del siglo VI a.C., Grecia vivía un periodo de prosperidad económica y estabilidad política. Las polis griegas habían logrado consolidar organizaciones políticas sólidas, pero este periodo también fue testigo de una serie de conflictos y guerras que marcarían un hito en la historia de la antigua Grecia. A principios del siglo V a.C., el Imperio persa, bajo el mando del poderoso rey Darío I, extendía su influencia sobre vastos territorios, incluyendo la región de Tracia, Macedonia y la costa del Asia Menor. Estas tierras albergaban ricas ciudades-estado griegas, y los persas buscaban expandir su dominio. La tensión creció a medida que las ciudades griegas de la región se sublevaron contra la opresión persa, recibiendo el apoyo decisivo de Atenas y otras polis. El rey Darío I reprimió la rebelión con fuerza y decidió tomar represalias, preparando así el escenario para lo que se convertiría en las guerras médicas. La primera guerra médica se desencadenó en el año 490 a.C., cuando las fuerzas persas desembarcaron en la península ártica. Los griegos, liderados por Atenas, se encontraban en una situación de clara inferioridad numérica. Sin embargo, la determinación y la habilidad táctica de los griegos jugaron un papel crucial en su victoria en la famosa batalla de Maratón. Fue en este enfrentamiento que los persas, a pesar de ser considerablemente superiores en número, se vieron derrotados. Esta primera victoria griega fue una demostración de que la estrategia y la valentía podían superar la superioridad numérica. La batalla de Maratón no solo marcó un hito en las guerras médicas, sino que también se convirtió en un símbolo del espíritu de resistencia griego. La Segunda Guerra Médica se desató en el año 480 a.C., cuando el sucesor de Darío I, Jerjes, organizó una gigantesca expedición para someter a Grecia. El primer enfrentamiento se produjo en el angosto desfiladero de las Termópilas, donde un pequeño grupo de valientes guerreros espartanos liderados por Leónidas resistió tenazmente a las abrumadoras fuerzas persas. A pesar del sacrificio heroico de los espartanos, los persas lograron avanzar. La invasión persa continuó, con Atenas siendo incendiada y ocupada por las fuerzas invasoras. Parecía que todo estaba perdido para los griegos, pero la historia daría un giro inesperado. La flota ateniense, bajo el mando de Temístocles, infligió una aplastante derrota a la inmensa flota persa en la batalla de Salamina. Este evento cambió el rumbo de la guerra y demostró la importancia de la marina griega en la defensa de su tierra natal. A pesar de la derrota persa en Salamina, Jerjes reorganizó su ejército y volvió a atacar al año siguiente con una fuerza estimada de 300.000 hombres. Sin embargo, la coalición griega, unida en su determinación de defender su libertad, los enfrentó en la batalla de Platea. Fue en esta confrontación que las fuerzas helénicas infligieron una contundente derrota al ejército persa, sellando así su destino. La victoria en Platea fue un punto de inflexión en las guerras médicas y consolidó la resistencia griega contra la opresión persa. A esto se sumó la destrucción de la flota persa en el combate de Mícala, lo que hizo que el poderío naval persa quedara prácticamente aniquilado. Aunque los conflictos con el imperio persa continuaron durante algunos años, las guerras médicas permitieron la liberación de las ciudades griegas en Asia Menor que habían estado bajo dominio persa. Finalmente, en el año 449 a.C., se firmó la paz de Calias,
marcando el fin de las guerras médicas y poniendo fin a décadas de conflicto y lucha. Estas guerras no solo se libraron en el campo de batalla, sino que también tuvieron un impacto profundo en la cultura y la identidad de las polis griegas. La lucha contra el poderoso imperio persa fortaleció el sentido de unidad entre las ciudades-estado griegas y fomentó un sentimiento de nacionalismo. Además, las lecciones aprendidas en estas guerras, como la importancia de la estrategia y la cooperación, perduraron en la historia militar griega y, en última instancia, influyeron en el desarrollo de la democracia ateniense. Las guerras médicas no solo son un episodio crucial en la historia de Grecia, sino que también tienen un impacto duradero en la narrativa histórica mundial. Estas guerras representan un ejemplo clásico de cómo la tenacidad, la estrategia y la voluntad de luchar por la libertad pueden superar desafíos aparentemente insuperables. La valentía de los guerreros griegos en Maratón y en las Termópilas, así como la astucia de la flota ateniense en Salamina, son leyendas que han perdurado en la memoria colectiva. Además, el conflicto contra el imperio persa influyó en el curso de la historia, allanando el camino para el auge de la civilización griega y su influencia en la cultura occidental. Las guerras médicas también inspiraron a posteriores generaciones de líderes y estrategas militares, que estudiaron cuidadosamente las tácticas y estrategias utilizadas en estas guerras como lecciones valiosas. En resumen, las guerras médicas fueron un punto de inflexión en la historia de Grecia y dejaron un legado duradero en la narrativa de la lucha por la libertad y la resistencia frente a la adversidad. El espíritu de los antiguos griegos, su valentía y su determinación, continúan inspirando a las generaciones futuras a luchar por la libertad y la independencia, sin importar las probabilidades en su contra. Estas guerras, narradas en la historia, siguen siendo un recordatorio de que la determinación y la unidad pueden prevalecer incluso en los momentos más oscuros de la historia. Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos del pasado.